día orando le dije al Señor: tú el alfarero y yo el barro soy. Modela mi vida. Buenos días, amada Iglesia de Jesucristo. Que el Señor me los bendiga. Gloria a Dios por nuevamente tener la oportunidad de compartir un mensaje de la palabra con todos ustedes. En este mes, la Iglesia Génesis de Aguasarcas, nuestros pastores y líderes han convocado ayuno y oración durante 40 días. Estamos orando por las familias de Costa Rica, estamos orando por las almas perdidas, orando por los matrimonios, niños y jóvenes, orando por un despertar en la iglesia. Estamos clamando a Dios y cancelando toda obra del enemigo. Y por esta razón también los mensajes que se están subiendo a la plataforma en todo este tiempo y los que se dan en la iglesia están basados en la oración. Hay diferentes tipos de oración, diferentes formas de orar. Y todos los siervos de Dios que han estado subiendo mensajes nos han estado enseñando cómo a través de la palabra hay muchos modelos de oración. Orar es hablar con Dios. Y de acuerdo a nuestra necesidad y a nuestra petición, así nuestras oraciones van a variar. Lo único que no puede variar nunca cuando oramos es a quien van dirigidas nuestras oraciones. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, en el libro de Lucas 11:2, Jesús les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Con esto les estaba diciendo que toda oración que hagamos debe ser dirigida al Padre. Luego en Juan 14:13, Jesús les dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. O sea que toda oración debe ir dirigida al Padre en el nombre de Jesucristo. Porque Jesús está sentado a la derecha del Padre y desde allí Él intercede por nosotros. Creo que en el libro de Primera de Timoteo es donde dice que solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora yo voy a hablarles de una oración, o más bien de la oración más profunda, más dolorosa y agónica que encontramos en la Biblia. Y esta es la oración que hizo Jesús pocas horas antes de ir a la cruz. La oración del Getsemaní. Vamos a leer el pasaje que está en el libro de Marcos 14:36. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú. Este es un pasaje que se encuentra en los 4 evangelios, por lo menos en el libro de Lucas, de Mateo y de Marcos. Está muy claro el pasaje. En el libro de Juan creo que no está completo, sin embargo sí hay 1 o 2 referencias en el capítulo 18 de Juan. La hora de la muerte se acercaba y Jesús fue con sus discípulos al huerto del Getsemaní a orar. En este lugar acostumbraba Jesús a reunirse con sus discípulos en varias ocasiones. Ahí compartían, ahí les enseñaba, ahí compartían tiempo juntos. Pero aquel día era un día diferente. Él escogió unos de sus discípulos y los llevó con él a orar. Pero los dejó y se apartó un poco más adentro él, porque era un momento donde él necesitaba tener intimidad con su Padre Dios. Getsemaní significa prensa de aceite o prensa de olivas. Y no es para nada casualidad que Jesús haya ido a ese lugar a hacer su última oración antes de ser crucificado. Una prensa de aceite era una especie de herramienta hecha de madera con la que se trituraban las olivas para extraer su aceite. Se trituraban una y otra vez. Primero se extraía el aceite virgen y luego
Se apilaban las olivas ya trituradas unas sobre otras y seguían aplastándose con una piedra hasta extraer todo el aceite. El huerto del Getsemaní fue la prensa de olivas. Fue el lugar donde Jesús fue quebrantado hasta lo más profundo de su alma. Notemos que en su oración, en el verso 36, se dirige a Dios con la palabra Abba, Abba Padre, que significa literalmente papá. Esto implicaba confianza, intimidad, reconocimiento de autoridad. Al dirigirse a Dios de esta forma, Jesús estaba revelando la naturaleza de su relación con Dios. Una relación íntima, una relación de confianza, de un padre a su hijo, al llamarle papá. Decía, papá, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Algunas personas han criticado a Jesús diciendo que en este momento no asumió la actitud valiente y heroica que debería esperarse de él. Y aún dicen que hay hombres que han afrontado la muerte con mucha más serenidad que él. Pero los que sí piensan no han comprendido que la muerte a la que Jesús se iba a enfrentar no era tan solo una muerte física, no era el dolor físico lo que a Jesús lo angustiaba en aquel momento, sino todo el pecado de la humanidad que caería sobre él. La más terrible oscuridad, los pecados más horrendos que podamos imaginarnos, venían sobre él, sobre el santo, el que no cometió ni un solo pecado. Estaba cargando con absolutamente todos los pecados de la humanidad, de todos los tiempos. En el libro de Gálatas 3:13 dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Palabra fuerte, pero esa maldición vino sobre él. En aquel momento, él estaba ya sintiendo el peso y la carga de toda esa oscuridad que venía sobre él. Y en consecuencia de esto, lo que yo creo que le causaba más angustia y dolor a Jesús es que él sabía que en cuanto estuviese en esa cruz cargando toda aquella oscuridad, toda aquella maldad por nuestros pecados, tenía que enfrentarse al momento más terrible que se podía enfrentar, a la separación del Padre. En el libro de Marcos 15:34 dice: Y a la hora novena Jesús clamó diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El mayor deleite de Jesús era la comunión con su Padre. Su caminar por esta tierra no fue nada fácil. Satanás reunió todas sus fuerzas demoníacas para tratar de hacerlo desistir de su propósito. Pero en todo ese tiempo, su cercanía con su Padre lo fortalecía día a día. Por eso la sola idea de que iba a haber una separación de su Padre lo angustiaba más que cualquier otro sufrimiento. Además del hecho de ser perseguido, vituperado y rechazado hasta llevarlo a la cruz como si fuera un delincuente, por aquellos que vino a salvar a costa de su propia vida. Eso tiene que haber sido terriblemente angustiante. Yo creo que nunca podremos comprender estos hechos en toda su intensidad, pero en la medida que pobremente podemos entender algo, verdaderamente quedamos sobrecogidos ante la magnitud de los hechos. Cuando él dijo, papá, todas las cosas son posibles para ti, pasa de mí esta copa. Está diciendo, Padre mío, papá, si hubiera forma de salvar la humanidad sin que tenga que ir yo a la cruz, si hubiera alguna otra forma sin que yo tenga que tomar este trago amargo. Él no se avergonzaba de hacernos ver que el proceso que estaba pasando por nosotros era un proceso terriblemente difícil. Pero el silencio del cielo le respondió que no.
No había otra forma ni otra persona que pudiera pagar ese precio. El precio del pecado es muerte, el justo por los injustos, y él lo sabía. En el libro de Juan 12:27 dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Por eso él dijo, no lo que yo quiero, sino lo que tú. En otras palabras, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo creo que Jesús no murió en la cruz. Jesús murió en el Getsemaní, porque fue allí donde él entregó su vida. Fue allí donde se negó a sí mismo. Cuando Jesús fue a la cruz, ya estaba muerto. Murió en el Getsemaní, porque fue allí donde él decidió morir. Ahora yo le pregunto, ¿cree usted que Dios respondió a aquella profunda oración? ¿Cree usted que Dios le respondió a nuestro Señor aquella oración? Claro que sí. Jesús le dijo, no lo que yo quiera, sino lo que tú. Anteriormente leímos el versículo 27 de Juan 12, ahora voy a leerles el 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. El Padre respondió a la oración haciendo su voluntad, porque ese fue el deseo de Jesús. Lo que Jesús necesitaba en ese momento era fortaleza para pasar a la prueba, y el Padre le envió un ángel para fortalecerlo. Le dije en el principio que esta era la oración más profunda, agonizante y dolorosa que alguien haya hecho, y lo hizo Jesús, la hizo Jesús, el Hijo de Dios. Y nadie más en la tierra ha tenido nunca que enfrentar el dolor y la angustia que Jesús en aquel momento. Pero usted y yo, en algún momento de nuestra vida vamos a tener que ir a nuestro Getsemaní, a nuestra prensa de olivos, a ser quebrantados. Cuando tomemos la decisión de negarnos a nosotros mismos, cuando tendremos que meter nuestras manos en nuestra alma, en nuestro espíritu, y sacar de nosotros nuestros deseos y sueños egoístas y entregárselos a Dios y decirle como Jesús, no lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú. No se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Cuando tomemos la decisión de morir, y solo las personas que han llegado a esta entrega total saben que esto duele. Es doloroso negarnos a nosotros mismos. Es doloroso entregar nuestros sueños y voluntad al Padre. Es muy doloroso, pero es necesario. No será una oración como aquella que hizo Jesús, porque nuestra angustia, por grande que sea, no se puede ni siquiera acercar a la angustia que sintió Jesús. A la prueba que Él pasó, nadie más tendrá que pasarla en esta tierra. Sin embargo, esa entrega total nos va a doler. Pero es necesaria, porque si nosotros queremos seguir a Jesús a la gloria, primero tendremos que seguirlo a la cruz. Si queremos vivir con Él, tendremos primero que morir con Él. Tenemos que ir a nuestro Getsemaní. En el libro de Mateo 16:24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es necesario tener nuestro Getsemaní. Es necesario morir al yo. Es necesario ir a nuestro Getsemaní y entregar a Dios nuestra voluntad ahí, porque es necesario que podamos morir con Él para vivir con Él. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por esa entrega de Jesús en la cruz. Gracias por ese Getsemaní donde Jesús entregó su voluntad y por ello fue llevado a la cruz, Señor, para salvarnos a nosotros. Muchas gracias, Padre. Te rogamos que nos ayudes a ir nosotros a nuestro Getsemaní, a llevar nuestra cruz y a morir en ella, Señor, para poder vivir para siempre con Jesús. Oramos, Señor,
por este tiempo de ayuno y oración. Oramos por fortaleza, Señor, para las personas que estamos intercediendo. Oramos, Señor, por las almas perdidas. Oramos, intercedemos y pedimos tu bendición. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu redarguya de pecado a todas las personas de estos lugares, Señor, que aún no te conocen. Oramos y bendecimos las familias, los matrimonios, los hombres, mujeres y niños, jóvenes, Señor, que necesitan hoy un toque divino de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga.